honoris causa Julio Vicencio, de Ecuador. Él es naturópata, doctor honoris causa por la Universidad de México, UNIBE, y es máster en nutrición ortomolecular y fundador de Maya Ecuador. Así que si podemos darle acceso a Julio, si estás ahí. Julio, bueno, Aló, sí, hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buen muchísimas tiempo, gracias. muy buen tiempo con todos los escuchantes, los asistentes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Julio Vicencio y pues para mí es un placer compartir en este encuentro muy cercanamente de lo que es la historia del cannabis medicinal. Bueno, el tema que me ha tocado el día de hoy compartir con ustedes es al respecto de la historia del cannabis y el contexto entre la fitoterapia, ¿no? Entonces, para poder saber el origen de este concepto, tenemos que saber qué es la fitoterapia. La fitoterapia o herbolaria es la síntesis de la sabiduría milenaria de las plantas medicinales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que recopila información a través de varios métodos de investigación científico, clínico, médico y las ocupaciones terapéuticas milenarias, la fusiona y directamente nace la fitoterapia. El concepto de fitoterapia se originó cuando el médico francés Henri Lerec utilizó el término por primera vez en 1913 y publicó varias ediciones, Percy de Phytothérapie y Manual de la Fitoterapia, cuya primera edición fue publicada en 1922. Entonces, estamos hablando de básicamente 1913. Años y ya empezó a ver el concepto, pero sin embargo, varias culturas alrededor del mundo han hecho el uso de la fitomedicina, si se podría decir, ya desde hace muchos años, desde muchos años. Entonces, en Pakistán hay un asentamiento del Paleolítico con 120.000 años de antigüedad y descubren evidencias de que se consumía cannabis ceremonial. O sea, imagínense en lo que significa esto. O sea, estos indicios del uso de cannabis directamente en pipas, en vasijas, semillas, tallos. Se decía que hacían como un temazcal o un encuentro con este humo, ya más de 120.000 años de antigüedad. El profesor Muzaffar Kambarzaji fue una de las personas que hizo este descubrimiento y lo hizo básicamente en Pakistán, ¿ya? Entonces ya data de la época paleolítica, donde hay varios tipos de resinas, de semillas, de varios fragmentos, ¿no? Que se analizaron de la planta del cannabis y el uso como enteogénico, básicamente. A pesar de que se encuentra en abundancia en los mamíferos, el 2-AG, 2-arecanegricidol, sus receptores también se encuentran en organismos como el de género Hydra o Hydra americana. Es lo que podemos ver aquí en la foto. Este es un tipo de vida muy antigua. Entonces se dice que para que llegue a evolucionar, porque no solamente se encuentra en abundancia en los mamíferos, sino en otros tipos de especies mucho más antiguas que llevan evolucionando desde hace más de 500 millones de años, lo que lleva a sugerir a los científicos que este sistema endocannabinoide tiene una evolución de 500 millones de años y quizás más. Entonces, ya vemos que el acercamiento con esta planta, en realidad, por eso es que se lo dicen, es un enteógeno, porque el acercamiento con este enteógeno, como dice enteos, que viene de dentro, Dios dentro de uno mismo, es enteógeno. Entonces, es una planta que se ha ocupado hace muchos años. Bueno, antes se hablaba solo de la época en el Neolítico.
donde se registraron los primeros descubrimientos de cultivos de cannabis. Esto fue 10.000 años antes de Cristo en Asia, donde se encontraron los primeros indicios de cultivos y todo. En la época bueno, en el 2013 esto ya cambió porque ya entró directamente a la época del paleolítico, que quiere decir piedra antigua, y neolítico, como quiere decir piedra nueva, ¿no? Entonces, estos usos del cannabis y la conexión que tiene esta planta directamente espiritual, ancestral, como alimento, o sea, es increíble poder ver cómo estas culturas milenarias ya lo ocupaban y pues le seguimos ocupando hasta el día de hoy y es una de las plantas más completas. Como vemos aquí, Shen Nun data del año 2300 antes de Cristo. Shen Nun como emperador amarillo, él data de una época donde se dice que él desarrolló la agricultura. Se dice que él investigó en sí mismo cuáles eran las propiedades terapéuticas de las plantas y las tradujo a la nueva y a la agricultura de China, ¿no? Entonces, este personaje, Shen Nun, eh, relata en su libro, yo tengo un libro de Shen Nun traducido al mundo occidental, donde describe cada una de las plantas y relata el cannabis en más de 30 pociones o ungüentos, tónicos, entre otros preparados que se hacían en ese tiempo directamente para tratar enfermedades reumatológicas, enfermedades de los huesos, dolores articulares, entre otros problemas de salud. El papiro de Evers, que data de 1500 antes de Cristo, esto es básicamente un pergamino que mide más de 17 metros. Esto es un documento que data de la época de los egipcios, donde se transcribió directamente usos del cannabis ya directamente en este papiro de Evers, ¿no? También se lo relata en el Éxodo, 1400 años antes de Cristo, donde se relatan ungüentos, cremas milagrosas, ¿no? Entonces, por eso hemos visto las propiedades retrovirales y todas estas propiedades que sanan en nuestro cuerpo, que sanan, y estas propiedades ya lo venían diciendo nuestros ancestros. También en el texto Susruta Samhita, que data del 400 después de Cristo, donde ya la medicina ayurvédica va haciendo el uso de la planta del cannabis directamente en el contexto ayurvédico y de ahí pasa, bueno, a Europa, ya se va expandiendo. Entonces ahí viene el cannabis en época colonial, viene el cannabis en América, el cannabis en Brasil, Cuba, Jamaica, el cannabis en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí ya vemos ya cómo va evolucionando todo esto hasta ya ver de una manera amplia la fitoterapia, ver de una manera amplia la medicina con las plantas, porque sus compuestos son diversos. Nosotros no tenemos moléculas sintéticas aisladas, nosotros somos organismos compuestos funcionales. Entonces, al rato que nosotros nos convertimos en compuestos funcionales, esto quiere decir que somos parte de la naturaleza. Entonces, esta naturaleza es esta planta magnífica que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos estos receptores clonados directamente, CB1, CB2, pero ahí es cuando vino la prohibición, ¿no? Entonces, esta época de la prohibición básicamente se debió a el petróleo. Entonces, como sabemos, los que hemos investigado un poquito al respecto del tema de las plantas, no solo el cannabis, sino la fitoterapia en general, ha sido perseguida. Hay varios médicos que han sido perseguidos. Entonces, esto del cannabis, cuando viene el boom petrolero, más o menos en los años 40, hubo una persecución mediática a esta planta. Entonces se la dice marihuana. Entonces, todo, hasta en China ya ahora le conocen marihuana. China, pena de muerte, marihuana. O sea, en todos los lados donde tú digas marihuana, tú ya sabes de qué se trata. Entonces empezó a haber una persecución mediática en ese tiempo, donde le empezaron a vincular con asesinos, con criminales. En realidad empezaron a tergiversar toda la información
y empezaron a cambiar para prohibirla. Entonces, igual, varias industrias como la industria petrolera y la industria textil, básicamente en ese tiempo ya se empezó a sacar polímeros a base de petróleos, lo que son textiles, lo que son nylon. Entonces, esta industria básicamente reemplazó a la industria natural de fibras naturales con fibras sintéticas. Entonces, pero a costa de qué? Porque bueno, del cannabis, como sabemos, hay muchos usos, a costa de sacar el petróleo de la tierra y crear polución. Los usos del hemp o del cannabis sativa, actualmente se lo puso hemp para distinguirla del cannabis psicoactivo y del cannabis no psicoactivo, tiene más de 50,000 usos y beneficios. Entonces, sirve para producir papel, textiles, plásticos, cuidado personal de la piel, construcción, animales, combustibles, suplementos nutricionales, aceites esenciales, medicinas, comida. Entonces, como vemos, la industria del cannabis es una industria amplia, o sea, es completa. Entonces, es una planta tan completa que inclusive en los textos védicos donde se dice Vijaya en India, ¿no? En la medicina ayurveda, el Vijaya, que quiere decir victoria. Entonces, esta planta pues es una victoriosa porque, o sea, tiene muchos usos. Entonces, viendo estos usos que tiene esta planta, se empezó a prohibir, digamos un ejemplo, esta planta produce menos polución para producir papel. Entonces ya no necesitarías talar árboles ni básicamente dañar las selvas, sino cultivar esta planta para poder tener papel y recursos autosostenibles y autosustentables. El profesor Rafael Mechulán, que, bueno, él es es muy célebre a partir de 50 años de investigación, de experiencia científica del cannabis medicinal, célebre por haber aislado la estructura y la síntesis total de la molécula delta 9 tetrahidrocannabinol, y a partir de básicamente esta corriente con el equipo de doctor Mechulán y otros científicos como el doctor Lumir Janus, entre otros colaboradores, empezaron a darse cuenta que a partir del cannabis sativa, cómo era el medio de interacción directamente en el cuerpo humano, estos compuestos fitocannabinoides, cómo se relacionaban directamente en nuestro cuerpo. Entonces ahí se empezaron a preguntar esto, ¿no? Porque ya aislaron el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces se dieron cuenta que había un sistema que mediaba estos ligandos que se los conoce como ahora. Entonces, básicamente de ahí se desarrolló todo lo que ya es la clonación del sistema CB1, clonación del sistema CB2, que empezó en los años 90, 91, y así fue consecutivamente el desarrollo de todo lo que es el sistema endocannabinoide. Bueno, nosotros como centro en Ecuador tenemos la experiencia de trabajar con la fitoterapia y con las terapias alternativas. Entonces, en nuestra constitución nos avala el decreto 360 que dice que el derecho de la salud ancestral, el derecho de plantas ancestrales, el derecho de terapias innovadoras de usos milenarios, todas son permitidas, como el uso de la ayahuasca, como el uso de dimetiltriptamina, puede ser psilocibina. ¿Por qué? Porque esto se lo usa como uso de ancestral. Entonces nosotros en el contexto legal y en el contexto de la fitoterapia principalmente, porque nosotros trabajamos con métodos científicos y trabajamos también con profesionales como neurólogos, psiquiatras, médicos en general, tenemos un equipo muy bonito de trabajo con el cual hemos integrado la medicina y estamos tratando de integrar para lograr mejores resultados, porque el final de todas nuestras formulaciones, de todas las cremas, de todas la fitoterapia que ocupamos, el final de todo eso, como yo siempre les digo, es nuestro paciente. El final es nuestro paciente, el final es la calidad de vida de las personas,
es mejorar su calidad de vida en conjunto con estas maravillosas plantas como lo es el cannabis. Nosotros en realidad revitalizamos, porque ya la ciencia, o sea, sí, la fitoterapia ya es científica, sí, pero en realidad estamos revitalizando la forma de ver la medicina ancestral de nuestros pueblos antiguos, como la medicina tradicional china, como la Ayurveda, como la medicina merindia acá de Abya Yala, ¿no? Que es el sector aquí de América, porque antes tenía un nombre y era Abya Yala. Entonces, hemos recapitulado, hemos cogido varias funciones de sus medicinas como centro de visión de Mayo Ecuador. Y en este centro integramos esta visión ancestral con la ciencia moderna y actualmente tenemos varias formulaciones, como es el trabajo con CBD, como es el trabajo con la hoja de coca, para volver a mambiar la hoja de coca, volver a comer la hoja de coca. Entre otras fórmulas fitomedicinales que en realidad les transforman a los pacientes, ¿no? Porque para cambiar a una persona enferma tienes que cambiarle su pensamiento, tienes que cambiarle sus hábitos, ¿ya? Y el cannabis es una buena estrategia para poder lograr, se dice el CBD es serotoninérgico. También hay estudios que inhiben la recaptación de la anandamida a nivel de neurotransmisores. Entonces, de aquí estamos hablando de que la medicina actual del siglo XXI es la felicidad y es tratar de sentir liberación personal en todos los sentidos. Entonces, en esta finca donde yo he coleccionado más de 3.000 plantas medicinales alrededor del mundo, como Artemisa nua, como hemp también, como amaruca. Aquí vemos directamente a la foto de la mano derecha. Esto es una planta que se llama maruca. Es una planta alta en triptaminas del grupo indol. Aquí vemos otra planta que se llama Artemisa nua. Y aquí también estamos reproduciendo, haciendo unas pruebas de adaptación de cáñamo y se da perfectamente porque el clima es ecuatorial, como sabemos, tenemos el sol perpendicular 360 días al año y tenemos luz siempre, entonces somos un poco privilegiados aquí en Ecuador, en verdad. Aquí yo estoy con otra plantita que se llama la Mucuna puriens, que es una planta que ocupamos en conjunto con la terapia canábica para ir complementando nuestra visión holística, entonces integrativa, ¿no? La Mucuna puriens es una planta que tiene dopamina, entonces el CBD ayuda a los neurotransmisores. Entonces, con la mezcla de Mucuna puriens para Parkinson, para Alzheimer, para enfermedades neurodegenerativas, excelente. Entonces, y también lo que hacemos es poner todo lo que es, como les contaba, revitalizar el concepto de las plantas milenarias como cúrcuma, un ejemplo. En la medicina ayurveda preparan, yo he leído en algunos extractos, preparan turmeric, que es la cúrcuma, pimienta negra y cannabis. Y este es un tip que les voy a dar porque es poderosísimo para desinflamar el cuerpo. Artritis, artrosis, o sea, no me creen a mí, pruébenlo. Cúrcuma, pimienta negra y cannabis. Excelente, excelente terapia para desinflamar el cuerpo, artritis, artrosis, problemas hepáticos, problemas digestivos, intestino irritable, enfermedad de Crohn. Entonces, esto se puede, en realidad, con la visión integrativa, funcional, se puede lograr a recuperar la salud y a prevenir cualquier tipo de dolencia, que es lo que hace la medicina. Entonces, lo que yo también quería hacer es invitarles a nuestra certificación en conjunto con Can América y Latinoamérica Reforma, nuestra certificación de usos del cannabis medicinal. Esta certificación está avalada por el Colegio de Médicos Alternativos Tradicionales del Ecuador, Mayo Ecuador y la Corporación de Estudios de Cannabis Medicinal en Ecuador. Y con gusto, pues están invitados. Aquí yo les dejo mi página, mi link directamente, mayoecuador.com. Y de antemano, gratitud y esperando que mi tema haya sido de su agrado. Que tengan una excelente jornada
y pues un gusto a todos los organizadores del Congreso TERCAN por permitir la participación y la apertura de su Congreso.